Vamos a hablar ahora del paro, que es algo que me interesa mucho, que es el epígrafe 6. Miren, el paro o desempleo masivo de los factores de producción tiene dos causas. Una causa inmediata o directa y otra causa mediata o indirecta, pero no por ello menos grave, de hecho más importante aún. La causa inmediata o directa del paro o desempleo es siempre que los mercados laborales son muy rígidos. En el mercado hay una fuerza impulsada por el ánimo de lucro de los empresarios que lleva a que para cada bien y servicio se fije un precio de mercado que está establecido dentro de lo que se denominan las valoraciones subjetivas de las parejas marginales. Si se impone por la fuerza del poder coactivo del Estado un precio artificial superior al de mercado, a ese precio más alto resulta que interesa producir mucho más, porque en teoría tengo garantizado vender a un precio muy alto, y sin embargo los que demandan, los consumidores o los que quieren adquirir ese bien, a ese precio tan alto demandan menos. Cuando se fija un precio artificial por encima del que hay, del que se fijaría pues, como resultado del orden espontáneo del mercado libre, surge inmediatamente, cuando se fija un precio artificialmente alto, un problema de exceso de producto que queda sin vender. Por ejemplo, imagínense que el precio de las patatas es 10 euros el kilo. Si en el Estado dice a 20 euros el kilo, el efecto es que los empresarios se lanzan a producir patatas, pero que a 20 euros el kilo los consumidores dejan de demandarlas. Consecuencia, se inunda el mercado de patatas que queda sin vender. Pues el mismo razonamiento económico aplíquenlo ustedes mutatis mutandi a los servicios del factor trabajo, es decir, a los trabajadores. Si se fija un precio para los servicios del trabajo, que se llama salario, superior al que fijaría el mercado, hay mucha más gente que quiere trabajar que empresarios que demandan trabajadores, y entonces surge un volumen muy alto de desempleo. El desempleo tiene, por tanto, como causa inmediata que los mercados laborales no son libres, están tremendamente rigidizados, con toda una maraña de mal llamado derecho del trabajo, que no es sino un conjunto de mandatos administrativos que impiden a los agentes económicos cerrar los tratos que voluntariamente más les convengan en el ámbito del mercado laboral. Que establece un salario mínimo superior al que fijaría el mercado y que especialmente asola a aquellos menos productivos, es decir, a los jóvenes que por primera vez acceden al mercado laboral, a las minorías marginadas, a las mujeres, a los inmigrantes, sobre los que se ceba el desempleo. No debe de sorprendernos, por tanto, que casi el 50% de los jóvenes españoles estén en paro o desempleo, por culpa de un mercado laboral heredado del franquismo absolutamente rígido, basado en una maraña de regulaciones que establecen salarios mínimos, la imposibilidad de pactar las condiciones en el caso de que haya que rescindir la relación laboral, etcétera, y que ningún partido democrático se ha atrevido desde el advenimiento de la democracia a desmontar. Por eso España tradicionalmente tiene el volumen de desempleo más alto de todos los países de su entorno económico. Y no solo me refiero además a la labor legal de establecer precios para el trabajo, es decir, salarios superiores a los del mercado, sino también a la presión de los sindicatos y a la coacción que efectúan para que se mantengan salarios artificialmente altos, y a toda la maraña de la legislación laboral, que supone que hoy en día contratar a un trabajador es un compromiso mucho mayor que el de casarse con alguien. Es que desde que hay el divorcio exprés es mucho más fácil divorciarse que despedir a alguien. Y los empresarios descuentan no solo en términos económicos lo que tienen que pagar de más por la imposición de toda la maraña legislativa del mercado laboral, sino además también el coste económico equivalente a todo el sufrimiento, a toda la problemática de judicialización de los despidos, a todo el problema de las relaciones laborales dentro de la empresa, artificialmente convertido en un campo de lucha sindical en el que no se puede trabajar a gusto, etc. Consecuencia de eso, hay un volumen enorme de personas desempleadas siempre que el mercado laboral no es libre y está rigidizado. Ahora bien, siendo siempre la causa inmediata o directa del paro o desempleo que el mercado laboral es muy rígido y no es flexible, sin embargo el desempleo tiene una causa mediata o indirecta mucho más grave si cabe, y que consiste precisamente en la inflación, o mejor dicho, en el proceso artificial de expansión crediticia. Porque si se inicia un proceso de expansión artificial del crédito durante un periodo más o menos prolongado, ya sabemos en términos de teoría económica que esto a lo que da lugar es a una mala asignación generalizada de millones de trabajadores que pasan
a asignarse a proyectos de inversión que no son a la larga viables. Y como el mercado es muy eficiente y tarde o temprano descubre estos errores de inversión, cuando se desencadenan los 6 efectos vistos, inmediatamente ¿qué pasa? Descubrimos que todos esos proyectos no son viables, que son un error al haberlos emprendido, pero los problemas ya están ahí, el daño ya se ha hecho, los trabajadores ya se han llevado a fabricar lo que no se debía, a construir lo que no había que construir, etc. Y ahora hay que hacer los arduos, difíciles y duros deberes de trasladar masivamente esos trabajadores y esos factores escasos de producción desde donde están y no deben de estar hacia donde deben de ir, que es otras líneas radicalmente distintas, que son las rentables. Y claro, si hay que trasladar 5 millones de trabajadores de un sitio a otro y el mercado laboral no es muy flexible, todos entenderemos que se quedarán en desempleo durante un periodo de tiempo muy prolongado. Luego, si queremos luchar contra el desempleo, 2 son las medidas que hay que tomar. Primero, evitar en todas las circunstancias que se inicien procesos que induzcan una mala inversión generalizada y por tanto una mala asignación del factor trabajo. Porque ineludiblemente, tarde o temprano, se pondrá de manifiesto que hace falta una reconversión, que en términos humanos, familiares y sociales es siempre dolorosa. Yo a lo mejor me llevé toda mi familia a Vigo a un proyecto empresarial y ahora resulta que me despiden porque ese proyecto no es viable y tengo que volver con lo opuesto a Murcia. Si lo hubiera sabido, jamás habría tomado esta decisión errónea. Luego, impedir, bloquear la expansión crediticia, que es la causa mediata de las malas inversiones, de la mala asignación del factor trabajo y, por tanto, en última instancia, del desempleo, que se plasma temporalmente en el proceso de reasignación o reajuste de los factores productivos. Y, en segundo lugar, si se ha cometido el error, es vital que los mercados laborales sean cuanto más flexibles, mejor. Porque entonces la reasignación de los trabajadores será, dentro de lo doloroso y del sacrificio que supone, mucho más rápida. Es como el que se pone una tirita y se la va quitando poco a poco. ¡Ay! Un pelo, otro, y otro, y otro. No seas idiota. Tienes que hacer así, ¡ya! Y no notas nada de lo rápido que es. Si los mercados laborales son flexibles, el proceso de reajuste es muy rápido y el sufrimiento y el coste social mucho menor. Luego ya saben ustedes las 2 causas del desempleo y lo que hay que hacer para luchar con él.